Iniciamos el análisis con un euro dólar que se encuentra bastante positivo. Vamos a hablar en unos minutos de lo que tenemos en euro dólar y en muchos otros instrumentos. Antes vamos a hacer una revisión de lo que hemos tenido en el mercado durante la sesión de ayer y durante la sesión lo que vamos a tener el día de hoy. Durante la sesión de ayer lunes tuvimos datos positivos para China en lo referente a las ventas minoristas de junio. Un dato que se publicó a las 2 horas y que resultó estar en un 11%. Mejor de lo esperado en 10.6 e incluso por encima del dato anterior en 10.7. En la misma hora también conocimos la producción industrial de junio que siguió con el objetivo, con el optimismo y registró un 7.6% por encima de lo esperado en 6.5%. Un segundo. Al mismo tiempo pudimos conocer el Producto Interno Bruto que logró mantenerse el trimestral en un 1.7% y el anualizado en un 6.9%, mejor de lo esperado en 6.8%. Los datos positivos ayudaron a fortalecer al yuan chino frente al dólar americano, par que abrió en 6.7696 y que hasta el momento ha caído hasta los 6.7513, logrando un avance de 0.28%. El movimiento bajista fue apoyado también por un dólar más débil. Seguimos la jornada de ayer, la jornada de trading con datos para el euro. Al conocer un IPC en la Unión Europea, en especial el índice subyacente de precios del consumidor, que logró mantenerse en el 1.2%, un dato que ayuda a seguir estimando tener un BCE colocando menos estímulos en el mercado, que lo vino haciendo desde abril pasado. Incluso durante esta última jornada, una de las divisas que más se ha fortalecido ha sido el euro. Lo pueden ver en euro, dólar y entre muchas otras divisas donde participa el euro. Finalmente terminamos la jornada de ayer con un dólar de Nueva Zelanda que se debilitó y se recuperó rápidamente después de conocer a las 22:45 horas GMT el IPC por debajo de lo esperado. Ello al registrar un IPC anualizado en 1.7 cuando se esperaba una caída a 1.9 desde 2.2. Sin ninguna duda, el Banco Central de Nueva Zelanda seguirá entregando estímulos al mercado, pues lo comentó recientemente, con un IPC que retrocede al 1.7%, se van a sentir mucho más motivados. Dentro de las previsiones para esta jornada, ya hemos tenido algunos datos, como la publicación de las minutas por parte del Banco Central Australiano a la 1:30. Un segundo. Correcto. Vamos aquí ordenando. A la 1:30 GMT, de las que podemos resaltar, lo principal, un aumento de tipos solo se va a dar si se reduce la aversión al riesgo, lo que ayudó ligeramente a una fortaleza del dólar australiano. En el Reino Unido pudimos conocer a las 8:30 horas los índices de precio de producción, de los que resultaban en gran parte positivos. Al mismo tiempo conocimos un IPC que retrocede desde el 2.9% al 2.6% y el subyacente desde un 2.6 a un 2.4. El resultado diferente a lo esperado y en parte positivo para quienes han estado buscando seguir corto en libras, sabiendo que el Banco Central del Reino Unido ha estado debatiendo la posible subida de tipos. A los altos niveles de inflación, un escenario que pierde algo de fuerza, con lo que la libra rápidamente logró depreciarse algunos puntos. Vamos a ver un segundo.
Otro de los datos que vamos a tener relevantes va a ser para el Reino Unido. Un segundo. Ok. Discurso de carne, que ya pasó. Un segundo. Así es. Hace poco, estamos en este momento con el discurso. Ha habido algo de volatilidad en el mercado, pero muy pequeña. En especial, el mercado se quedó más por un dólar fuerte. Perdón. Por un euro fuerte y un dólar que termina debilitándose aún más. No tenemos más fundamentos para el día de hoy. Bueno, algunos pequeños para el dólar, pero que no son de gran relevancia. Y vamos a iniciar ya en breve con el análisis de euro dólar. Un segundo. Análisis para el euro dólar, que está bastante optimista, apoyado por un euro fuerte y apoyado por un dólar que se ha estado debilitando, un dólar que ya hemos comentado que seguiría debilitándose, con un PCE que se alejó del 2%, con un nivel de desempleo que aumentó ligeramente del 4.3 al 4.4, con un euro dólar que parecía empezar a ver o empezar una pequeña trayectoria de corrección incluso de estos niveles, pero se profundiza más el movimiento alcista, con un movimiento alcista que había estado perdiendo fuerza en este curso, que estuvo perdiendo fuerza el movimiento alcista y que se esperaba que pueda empezar a ser bajista al menos hasta estos niveles. Sin embargo, los datos que hemos tenido el día de hoy positivos para el euro, así es correcto, con un IPC en la Unión Europea que se mantiene en el 1.2%, dato que ayuda a seguir estimando tener un BCE colocando menos estímulos, y un dólar que siguió debilitándose. Incluso el índice del dólar alcanza los 94.49 en este momento. El índice del dólar se encuentra en un soporte que pudiera terminar ligeramente cruzando para luego rebotar en un soporte horizontal. Está en una área de soporte horizontal y es la que está atravesando. Eurodólar se estuvo debilitando, pero vuelve a tomar fuerza. Vamos a ver aquí analizando este indicador. Vean ahí la divergencia que existe. Gran parte de traders se van a subir a las compras en estos niveles y posiblemente pueda ayudar a empujar al precio ya hasta estos niveles o hasta estos niveles, y una caída mayor va a depender mucho
de cómo se vaya recuperando el dólar americano, esa fortaleza que habíamos estimado en el dólar americano. Hay que seguir orientados a buscar las ventas en este instrumento, pero las probabilidades disminuyen cuando anteriormente hablábamos de un 20% de probabilidades a un 10% de probabilidades de que el instrumento pueda estar bajista, disminuyen a un 60-40, incluso pudiéramos hablar de un 55-45, pero aún prevalece más el escenario bajista con un euro que va a tender a fortalecerse. Ya habíamos comentado, teníamos que comerciar instrumentos donde el euro participa como moneda base para seguir largo en euros. En gran parte de los instrumentos participa como moneda base, si es que no es todos. Y tenemos un euro que tiende a fortalecerse con un dólar que también se ha estado fortaleciendo, pero que pierde fuerza. Por ejemplo, comerciar euro NZD, euro AUD, euro libra. Bueno, ahorita el nivel de inflación que hemos tenido en el Reino Unido nos ayuda a pensar que de momento no se van a subir los tipos por parte del Banco Central del Reino Unido, pero en caso que el nivel de inflación siga aumentando, va a ser una de las medidas que tomaría este Banco Central. Recordemos que de los 8 bancos principales que tenemos, 3 ya están teniendo una política restrictiva concretamente y 2 se le quieren sumar a esta política restrictiva. Análisis para la libra dólar que estuvo optimista y que termina corrigiendo después de que conociéramos ese nivel de inflación en el Reino Unido que termina mejorando cuando fue del 2.9 al 2.6% por debajo de lo esperado, con lo cual el Reino Unido por lo pronto no va a empezar, al menos dentro de las expectativas, a subir los tipos, más aún cuando tiene un programa bastante flexible, un programa de estímulos y con muchas libras en el mercado. El objetivo todavía es bajista, una libra que se ha debilitado y un dólar que también se ha debilitado. Aún así siguió un escenario bajista con una libra mucho más debilitada que el dólar americano. Vamos ahí a Tanfra de 4 horas para tener un panorama más amplio. Vean aquí, vean esa resistencia, rompe, corrige y es probable este escenario. Si el euro dólar sigue al alza, la libra dólar puede seguir al alza. Y aquí vamos a ver. Sí, finalmente va a corregir aquí. Y luego vamos a ver si sigue este escenario o termina finalmente a la baja.
Va a depender mucho de los datos que vayamos teniendo. Estamos teniendo algunos datos esperados, otros que sorprenden, como el nivel de inflación en el Reino Unido que se fue a la baja. Datos en la Unión Europea que favorecen a que la Unión Europea siga quitando más o colocando menos euros en el mercado, y datos que nuevamente favorecen a que tengamos un banco central en el Reino Unido de que no siga pensando en quitar libras del mercado, en debatirlo. No es algo concreto. Análisis para el AUD-USD que rompe, ven aquí, rompe este nivel de resistencia tendencial bajista apoyado por un dólar débil, se va al alza y un AUD-USD que termina, o bueno, se mantiene alcista. Conocimos las minutas de la pasada reunión del Banco Central Australiano, publicada hoy a la 1:30 horas GMT, iniciando la jornada, pero que podemos resaltar que estarán subiendo los tipos que se mantienen bajos en el 1.5%, solo si se reduce la aversión al riesgo. Un riesgo que de momento se mantiene algo latente, que si bien es cierto, se ha minimizado, y justamente por eso es que ya al menos 3 bancos están tomando una política menos flexible, una política algo más restrictiva. Está claro que la aversión al riesgo en los mercados se ha reducido, pero no lo suficiente como para que el banco australiano empiece ya a subir los tipos. Técnicamente yo no compraría aquí. Recordamos que nosotros estamos buscando las ventas. Existen las posibilidades que hayan correcciones y luego vamos a ver si finalmente hace esto, corrige y de aquí al alza o a la baja. ¿Y por qué de este cambio? Por el dólar. Tenemos algunos cambios en los Estados Unidos que no solo hacen referencia al PCE o al nivel de desempleo, sino al sistema financiero, que nos pueden llevar a una posible recesión a mediados del 2018, con lo que el dólar en primera instancia seguiría debilitándose y luego para finales del 2018, principios del 2019 puede empezar a fortalecerse. Con lo que el escenario de pensar que podamos tener un dólar fuerte se está debilitando. Un dólar fuerte en este año 2017 está perdiendo de fuerza. Posiblemente finales del 2018-2019 sí sigamos con ese mismo objetivo, pero como están los actuales datos, tanto el escenario económico como político, y principalmente en los Estados Unidos,
nos puede dar algunas sorpresas en los mercados. Análisis para el dólar de Nueva Zelanda, que ya habíamos comentado de lo que estaba ocurriendo en los mercados. AUD, USD, Libra dólar, Euro dólar, mantenían como un objetivo al alza. Lo vimos en NZD USD y en AUD USD, rompiendo ese nivel de resistencia tendencial ligeramente bajista. Y ahí se posiciona, me hace una cresta, está algo sobrecomprado, se puede profundizar un poco más, hacer una corrección. Y luego vamos a ver, va a depender mucho de la fortaleza de este movimiento. Si hay una pequeña corrección a estos niveles o incluso el objetivo que estábamos siguiendo por debajo de estos niveles en dólar, en el dólar de Nueva Zelanda. Un dólar de Nueva Zelanda que recientemente tuvimos un IPC anualizado que se esperaba que fuera el 1.9 del 2.2 y resultó 1.7. Ya el Banco Central de Nueva Zelanda recientemente había comentado que seguiría, es uno de los bancos grandes, es uno de los bancos centrales importantes, que seguiría con esta política monetaria flexible, con lo que un IPC menor le da más margen a seguir con esa política bastante flexible. Un dólar de Nueva que sin ninguna duda va a estar debilitado, pero que apoyado por esta debilidad del dólar, el instrumento se encuentra al alza. La plata se posiciona en mejores niveles
como para buscar las ventas, pero aún no son suficientes. Tengo aquí un valle por debajo del anterior y este otro por debajo de este otro anterior. Una cresta que no supera esta cresta y esta otra cresta que se mantiene en estos niveles, que pudiera llegar hasta aquí. Este sería el escenario ideal para vender, pero dado que estamos esperando un dólar que se debilite, este movimiento se puede profundizar e incluso estar algo alcista, mientras que sigamos con un dólar débil, apostar por las ventas de momento y más aún en este instrumento que está sobrevendido está descartado. Apostar por las ventas aquí y aquí fue un escenario en el que sí estaban los datos a nuestro favor, pero en los niveles actuales no. Necesitamos esperar por lo menos estos niveles y ver cómo está el entorno económico y político cuando la plata esté registrando este precio. Análisis para el oro. ¿Qué tenemos en el oro? Que siguiendo Fibonacci tiene una corrección a un poco más de un 50%. Toca un promedio móvil de 200 periodos en time frame de 4 horas. Y mostrando un análisis gráfico termina de completar un hombro cabeza a hombro y hace una pequeña corrección. Técnicamente, ¿qué vemos? El oro va a estar a la baja. Siguiendo el análisis del dólar, un dólar que se debilita y que se puede seguir debilitándose, me ayuda a pensar que el oro puede estar alcista. Yo me voy a orientar a buscar las ventas, pero sabiendo de que existe esta posibilidad, bien sea a estos niveles o a estos niveles, si llegara a vender en los niveles actuales tendré que ser muy conservador con esa venta, porque desde cero puede ir a 1 o puede ir a 2. Entonces, para quienes estemos vendiendo, hay que ser muy conservadores porque aunque técnicamente todo está perfecto para colocar las ventas, el mercado nos puede dar sorpresas y podemos tener un oro que termine yendo a 1 o incluso a 2. Muy bien, espero que les haya gustado el informe analítico del día de hoy. Les deseo una excelente jornada de trading. Muchas gracias, muy amable.